Ruby era una mujer construida de acero y estrategia. En las salas de juntas de la Ciudad de México, su nombre era sinónimo de poder, una ejecutiva legendaria que había levantado un imperio de logística y transporte desde cero. Su mente era su activo más valioso, una herramienta de precisión que diseccionaba problemas y construía soluciones con una eficiencia implacable. Su vida era un testamento de su voluntad, una casa impresionante en las lomas, un calendario social lleno y lo que ella consideraba su mayor logro, una familia. Su esposo, Emiliano, un hombre encantador con una carrera modesta en bienes raíces, y su hijo, Diego, un joven de 18 años a punto de entrar a la universidad, eran el centro de su universo. A pesar de las largas horas y la presión constante, Ruby siempre había creído que el propósito de su imperio era proveer, proteger y asegurar el futuro de los dos hombres que amaba. Ella era la matriarca, la proveedora, la roca inamovible sobre la cual descansaba, la comodidad de su mundo. La primera grieta en su mundo de acero apareció no en una hoja de balance, sino en el consultorio de un oncólogo. Las palabras del médico fueron clínicas, desprovistas de la emoción que la noticia ameritaba. Carcinoma de pulmón en etapa avanzada. El diagnóstico cayó sobre Ruby como una viga de concreto. Ella, que había negociado tratos de millones de dólares sin pestañear, que había enfrentado a juntas directivas hostiles y crisis económicas, ahora se enfrentaba a un enemigo que no podía ser superado con lógica, que no podía ser intimidado con poder. La mortalidad era un concepto abstracto que nunca se había aplicado a sí misma. En el silencio que siguió a las palabras del médico, sintió por primera vez en su vida adulta una vulnerabilidad tan absoluta que la dejó sin aliento. El control, la fuerza definitoria de su existencia, le había sido arrebatado en un instante, dejándola con nada más que el eco de una sentencia de muerte. Esa noche reunió a su familia en la sala de estar, el corazón latiéndole con una fuerza que desmentía la enfermedad que crecía en su interior. Les dio la noticia con la misma franqueza con la que habría presentado un informe trimestral, intentando protegerlos con una fachada de control que ya no sentía. La reacción de Emiliano y Diego fue inmediata y aparentemente sincera. Hubo lágrimas, hubo abrazos y hubo promesas, grandes y apasionadas promesas de lealtad inquebrantable. Estamos contigo en esto, mi amor, cada paso del camino. No estás sola, dijo Emiliano, sosteniéndola con fuerza. Lo que necesites, mamá, lo que sea. Vamos a luchar contra esto juntos, como una familia, añadió Diego, su joven rostro una máscara de angustia y devoción. Y en ese momento, rodeada por los brazos de su esposo y su hijo, Ruby sintió una oleada de gratitud y amor. El miedo no desapareció, pero fue mitigado por la creencia de que, sin importar lo que viniera, no lo enfrentaría sola. Las primeras semanas fueron un testimonio de esas promesas. Emiliano se convirtió en el esposo modelo, investigando tratamientos alternativos, preparándole test de hierbas y acompañándola a cada una de las agotadoras consultas iniciales. Diego, por su parte, asumió más responsabilidades en la casa, mostrando una madurez que conmovió a Ruby. Se aseguraba de que ella tomara sus medicamentos, le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados y cancelaba planes con sus amigos para simplemente sentarse con ella a ver una película. Parecían la familia perfecta enfrentando una crisis con una unidad y un amor ejemplares. Ruby, a pesar de la náusea de la quimioterapia y el miedo constante, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Su verdadero legado, pensó, no era su empresa, sino el amor y la lealtad de la familia que había construido. Esa creencia era su ancla, su única certeza en un mar de incertidumbre. Pero a medida que el otoño daba paso al invierno, el frente unido de la familia comenzó a mostrar fisuras. La enfermedad de Ruby no era una batalla corta y heroica, era una guerra de desgaste, larga, fea y agotadora. La quimioterapia la dejaba débil, sin apetito y a menudo postrada en cama. La casa, antes un lugar de reuniones sociales y energía vibrante, se volvió silenciosa y opresiva, impregnada del olor a enfermedad y desinfectante. La crisis dejó de ser una novedad
y se convirtió en una rutina sombría, y fue en la monotonía del sufrimiento donde las promesas apasionadas de Emiliano y Diego comenzaron a deshilacharse, revelando la fragilidad del material del que estaban hechas. El apoyo incondicional empezó a sentirse cada vez más condicional, cada vez más como una obligación que como un acto de amor. Emiliano fue el primero en flaquear. El narrador omnisciente podía ver la verdad en su mente. Él no se había enamorado de una mujer, sino de un estilo de vida. Amaba ser el esposo de la poderosa Ruby, disfrutar de los lujos y el estatus que su éxito le proporcionaba. Pero no amaba la enfermedad, la resentía. Resentía cómo la enfermedad de Ruby había secuestrado su cómoda existencia. Las cenas elegantes fueron reemplazadas por bandejas de hospital, las vacaciones exóticas por visitas a la clínica. Comenzó a encontrar excusas para estar fuera de casa. Una junta de última hora, una cena con un cliente importante. Eran mentiras, pequeños actos de deserción que le permitían escapar de la realidad de su esposa enferma y pretender, por unas horas, que su vida glamorosa no había sido interrumpida. Diego, a sus 18 años, siguió el ejemplo de su padre. El mundo de un joven de su edad está hecho de futuro, de fiestas, de posibilidades, y el mundo de su madre se había convertido en un recordatorio constante de la mortalidad y el dolor. Estar en casa se sentía muy denso, como le dijo a sus amigos. Ver a su madre, antes una fuerza de la naturaleza, ahora tan frágil y dependiente, era más de lo que su joven egoísmo podía soportar. Comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera, estudiando en la biblioteca hasta tarde, quedándose a dormir en casa de sus amigos, usando la inminente entrada a la universidad como excusa para distanciarse. Se convenció a sí mismo de que solo estaba viviendo su vida, pero en el fondo sabía que estaba huyendo. Estaba abandonando a su madre en el campo de batalla, un soldado joven que desertaba a la primera señal de fuego real. El punto de quiebre, el momento en que la negligencia se convirtió en un acto de traición inequívoco, llegó un martes por la mañana. Ruby tenía una sesión de quimioterapia programada. La noche anterior había sido particularmente difícil y se sentía demasiado débil y mareada para conducir o incluso para coordinar un taxi de forma segura. Le pidió a Emiliano que la llevara, un viaje de apenas 30 minutos. Él la miró desde el umbral de la puerta, ya vestido con su ropa de golf. «Lo siento, mi vida, pero no puedo. Tengo un partido de campeonato en el club. He esperado meses por este juego», dijo con una facilidad que la dejó helada. «¿Por qué no pides un Uber? Es más fácil para todos». La frialdad de la sugerencia, la idea de que su comodidad y su ocio eran más importantes que el tratamiento que la mantenía viva, fue una bofetada en la cara. Esa tarde, cuando Emiliano regresó, bronceado y oliendo a césped recién cortado, Ruby lo confrontó. No hubo gritos. Su voz era baja, pero afilada por el dolor. «Tu promesa duró menos que mi primer ciclo de quimio, Emiliano», ¿Te gustan contenidos como este? «Dijiste que estarías Suscríbete a Corazones Resilientes. en cada paso del camino». La reacción de Emiliano no fue de remordimiento, sino de una ira defensiva. «Por favor, Ruby, ¿qué quieres? ¿Que deje de vivir mi vida por completo? Ya es bastante difícil tener que lidiar con toda esta negatividad y enfermedad en casa. Un poco de espacio, un poco de normalidad. Es lo único que pido. No puedes ser tan egoísta». La acusación de egoísmo, viniendo de él, era tan absurda y tan cruel que Ruby sintió como si algo dentro de ella se rompiera irrevocablemente. En ese momento, entendió que el hombre que amaba ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Sintiéndose más sola que nunca en su propia casa, abrumada por el peso de su enfermedad y la frialdad de su familia, Ruby hizo algo que no había hecho en años. Buscó en sus contactos y marcó el número de su prima, Yolanda. Vivían en estados diferentes y sus vidas habían tomado rumbos muy distintos, pero compartían un vínculo de infancia, un afecto que el tiempo no había borrado. Cuando Yolanda contestó, su voz cálida y llena de vida fue como un bálsamo. Ruby no le contó todo, no se quejó de su esposo ni de su hijo. Simplemente dijo que se sentía un poco mal, que estaba teniendo un día difícil,
¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Y la respuesta de Yolanda fue inmediata e incondicional. «Ay, prima, ¿qué pasa? No me gusta cómo suenas. Si me necesitas, tomo el primer camión y estoy allí mañana mismo. No me importa nada». Esa simple oferta de presencia, de apoyo sin preguntas, fue un contraste tan devastador con la negligencia de su propia familia que Ruby tuvo que contener un sollozo. Tras la confrontación, la casa se sumió en un silencio gélido y pesado. Ya no era un hogar, era un campo de batalla silencioso, una zona de guerra fría donde las palabras no dichas eran más letales que cualquier grito. Emiliano y Diego se movían por la casa como fantasmas, evitando a Ruby, sus miradas siempre fijas en sus teléfonos o en el televisor. Las comidas familiares desaparecieron. Cada uno comía a deshoras, en mira de soledad. La comunicación se redujo a monosílabos funcionales. Ruby, confinada a su cama la mayor parte del tiempo, se sentía como una prisionera en su propio museo de lujo. Cada objeto, cada fotografía en la pared era un recuerdo de una vida familiar que ahora se sentía como una farsa. La soledad que sentía no era por la falta de gente, sino por la abrumadora presencia de un amor que se había muerto y cuyo cadáver aún habitaba las mismas habitaciones que ella. Llegó el día de su siguiente sesión de quimioterapia. Esta vez, Ruby no pidió ayuda. Su orgullo, aunque malherido, se lo impidió, y el silencio de Emiliano y Diego sobre el tema fue una respuesta en sí misma, una confirmación tácita de su total desinterés. Con una determinación que le costó cada gramo de su energía, se levantó y se vistió sola, cada movimiento una batalla contra la debilidad y las náuseas. Llamó a un servicio de transporte privado, su voz sonando extrañamente formal en el silencio de su propia casa. Mientras esperaba en la puerta, viendo la lluvia golpear contra el cristal, la ironía la golpeó. Ella, una mujer que había dirigido una flota de cientos de camiones, ahora no tenía a nadie que la llevara a la cita que podría prolongar su vida. El viaje al hospital fue el más solitario que jamás había hecho. Regresó horas más tarde, pálida y completamente agotada, el veneno de la quimio corriendo por sus venas. El coche la dejó en la entrada de su casa silenciosa. Esperaba encontrarla igual de fría y vacía que cuando se fue. Pero algo era diferente. El silencio era más profundo, más definitivo. En la sala de estar, notó un espacio vacío en la alfombra donde solía estar la consola de videojuegos de Diego. Levantó la vista y vio un rectángulo de pared más claro donde hasta esa mañana había colgado un cuadro de arte moderno que Emiliano adoraba. Un miedo frío, diferente al miedo a la enfermedad, comenzó a serpentear por su estómago. No era el silencio de la indiferencia, era el silencio del abandono. Un temor tan horrible que al principio se negó a creerlo, aferrándose a la posibilidad de una explicación lógica que, en el fondo, sabía que no existía. Con el corazón martilleándole en el pecho, subió lentamente las escaleras, cada paso un esfuerzo monumental. Se dirigió a su dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Entró y miró hacia el lado de Emiliano del vestidor. Estaba vacío. Las hileras de trajes caros, las docenas de pares de zapatos pulidos, las corbatas de seda organizadas por colores, todo había desaparecido. Solo quedaban los ganchos de madera vacíos colgando como esqueletos. Un sollozo seco escapó de sus labios. Con una sensación de fatalidad, caminó por el pasillo hasta la habitación de Diego. La escena era la misma. El armario vacío, los cajones abiertos, las paredes desnudas de sus pósteres. No había sido una partida impulsiva. Había sido planeada, metódica. Mientras ella estaba sentada en una silla, recibiendo veneno para salvar su vida. Ellos habían estado borrando metódicamente su existencia de la casa. Los encontró en el garaje. Estaban metiendo las últimas cajas y maletas en la parte trasera de la lujosa camioneta de Emiliano. No hubo gritos, ni una confrontación dramática. Solo un intercambio frío y surrealista que puso fin a 20 años de matrimonio. «¿Qué están haciendo?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro, demasiado débil por la quimio y el shock. Emiliano ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Se encogió de hombros, un gesto de irritante indiferencia.
Nos mudamos, Ruby, a casa de mi madre, dijo, como si estuviera anunciando un cambio de planes para la cena. Ya no podemos seguir así. La situación es demasiado negativa. Necesitamos seguir adelante con nuestras vidas. La frase «seguir adelante» implicaba que ella ya estaba muerta, un obstáculo del pasado del que finalmente se estaban deshaciendo. Diego, fiel a la cobardía de su padre, se negó a mirarla a los ojos. Se concentró en meter una mochila en el coche, su rostro una máscara de incomodidad adolescente. «Lo siento, mamá», murmuró, las palabras carentes de toda sinceridad. «Es que es muy difícil estar cerca, y con la universidad a punto de empezar, necesito concentrarme». Sus excusas eran tan endebles, tan transparentemente egoístas, que casi eran más insultantes que el propio abandono. No se iban porque fuera difícil, se iban porque requería sacrificio, y el sacrificio no formaba parte de su vocabulario. La estaban tratando no como a una esposa y madre moribunda, sino como a un proyecto fallido, una inversión que ya no daba rendimientos y que era hora de liquidar. Ruby intentó apelar a ellos, a la memoria de la familia que habían sido, al amor que una vez compartieron, pero sus rostros estaban cerrados, sus corazones blindados por una armadura de egoísmo. Era como hablar con extraños. Antes de subir al coche, Emiliano sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó. Era el Dustis, número de teléfono de su madre. «Si es una emergencia», dijo sin terminar la frase. La crueldad final de ese gesto fue asombrosa. Su vida entera, su lucha contra una enfermedad terminal, ahora se reducía a una emergencia potencial. Se subieron al coche, el motor arrancó con un rugido suave y desaparecieron por el camino de entrada, dejando a Ruby sola en el garaje cavernoso, con el olor a gases de escape como el último y tóxico recuerdo de su familia. Las primeras 24 horas de soledad fueron un descenso al infierno. La casa, que una vez fue el símbolo de su éxito y su santuario familiar, se convirtió en una tumba silenciosa y vasta. Cada habitación vacía gritaba su abandono. El silencio no era pacífico, era ensordecedor, lleno de los ecos de las risas y las promesas que ahora sabían a ceniza. Intentó llamarlos, una y otra vez, un acto de masoquismo desesperado. Cada llamada que iba al buzón de voz, cada mensaje de texto que quedaba sin respuesta, era un nuevo clavo en el ataúd de su corazón. La finalidad de su partida se asentó en ella, no como una ola de dolor, sino como un frío glacial que le entumeció el alma. La habían dejado para morir sola. Y por un momento, en la oscuridad de esa noche, una parte de ella deseó que así fuera. Después de un día y una noche, de hundirse en el abismo de la desesperación, algo en el espíritu indomable de Ruby se reveló. La mujer que había construido un imperio no iba a permitir que dos cobardes la definieran en sus últimos meses. La autocompasión dio paso a una ira fría y a una necesidad primordial de supervivencia. Se dio cuenta de que no podía, y no quería, hacer esto sola. Su orgullo, que le había impedido pedir ayuda antes, ahora parecía un lujo estúpido. Necesitaba ayuda, necesitaba compañía, necesitaba a alguien que le recordara que no todo el amor en el mundo era condicional y egoísta, y solo había una persona en la que podía pensar. Con la mano temblando, no por la debilidad, sino por una nueva y frágil esperanza. Volvió a marcar el número de su prima Yolanda. Esta vez Ruby no lo endulzó. La presa de su compostura se rompió, y a través de sollozos desgarradores le contó a Yolanda toda la fea y dolorosa verdad. El diagnóstico, la negligencia, el partido de golf, los armarios vacíos, el abandono final. Esperaba escuchar conmoción, tal vez incluso lástima, pero lo que escuchó en el otro extremo de la línea fue el sonido protector de una leona. «Ese desgraciado, ese poco hombre», rugió Yolanda, su voz vibrando con una furia justa que calentó el corazón helado de Ruby. «Prima, escúchame bien, no te preocupes por nada. Voy a colgar, empaco una maleta para mí y para los niños ahora mismo. Estaremos allí en el primer vuelo de la mañana. No vas a estar sola ni un minuto más. ¿Me oyes? Voy para allá». Y con esa promesa absoluta, Yolanda colgó,
dejando a Ruby con el sonido de la esperanza, la prueba de que la verdadera familia, a veces, no comparte tu sangre, sino tu dolor. Yolanda llegó a la mañana siguiente, no como una visitante compasiva, sino como una fuerza de la naturaleza. No vino sola. La flanqueaban sus dos hijos pequeños, Mateo y Sofía, quienes entraron en la mansión silenciosa con la energía caótica y curiosa de dos cachorros explorando un nuevo mundo. Yolanda era todo lo que Ruby no era en ese momento, vibrante, ruidosa y desbordante, de una energía práctica y sin rodeos. Viuda desde hacía 5 años, criaba a sus hijos sola con una resiliencia que dejaba poco espacio para la autocompasión. Dejó las maletas en el suelo del gran vestíbulo de mármol, puso las manos en la cintura y evaluó la casa silenciosa y lúgubre. «Bueno, prima», dijo, con una media sonrisa que no ocultaba la furia en sus ojos. «Lo primero que vamos a hacer es abrir unas ventanas. Este lugar huele a tristeza y a hombres cobardes». Y así comenzó la reconquista. Yolanda se movió por la casa como un torbellino de vida. Abrió de par en par las pesadas cortinas, inundando las habitaciones de una luz solar que no habían visto en meses. Puso música, una cumbia alegre que reemplazó el silencio opresivo con un ritmo vibrante, y se apoderó de la cocina, un espacio que había estado inactivo, y la llenó con los aromas reconfortantes de un verdadero hogar. El ajo y la cebolla friéndose, el caldo de pollo hirviendo a fuego lento, el olor del café recién hecho. Sus hijos, ajenos al drama de los adultos, llenaron los pasillos con el sonido de sus risas y sus juegos. No le tenían miedo a la enfermedad de Ruby. Para ellos era simplemente su tía Ruby, y su casa era un nuevo y emocionante palacio para explorar. En cuestión de horas, Yolanda y sus hijos no solo habían ocupado la casa, la habían resucitado. Esa tarde, se sentaron juntas en la terraza que daba al jardín. Por primera vez, Ruby pudo hablar de todo, sin filtros, sin tener que proteger los sentimientos de nadie. Yolanda escuchaba, su rostro, una mezcla de empatía profunda y una ira justa que era increíblemente validante para Ruby. No ofreció clichés vacíos ni falsas esperanzas. Cuando Ruby terminó con lágrimas de agotamiento y alivio, Yolanda simplemente tomó su mano. «No estás muriendo, prima», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Estás viviendo, y el tiempo que te quede, sea 1 mes o 10 años, lo vamos a vivir. De verdad, no vamos a sentarnos aquí a esperar. Vamos a exprimirle hasta la última gota de alegría a cada día». No era una promesa de curación, era una promesa de vida. Y para Ruby, que se había resignado a una existencia de espera solitaria, esa promesa fue el antídoto más poderoso que cualquier quimioterapia. La presencia de los hijos de Yolanda, Mateo de 8 años y la pequeña Sofía de 5, fue una medicina inesperada y milagrosa. A diferencia de Diego, ellos no veían la enfermedad como algo aterrador o deprimente. Su inocencia no les permitía ver a Ruby como una figura trágica. Para ellos, ella era la tía fascinante con una cama cómoda perfecta para leer cuentos. Se acurrucaban a su lado, le traían sus dibujos garabateados como si fueran obras de arte y le contaban los secretos importantes de su día. Su afecto era simple, incondicional y completamente desprovisto de la pesada carga de la historia y la obligación que había envenenado la relación con su propio hijo. El amor de esos niños la reconectó con una alegría pura y sencilla, recordándole que, a pesar de todo el dolor, el mundo todavía contenía una belleza y una ternura inmensas. Un día, mientras organizaba la habitación de Ruby, Yolanda encontró un viejo cuaderno de cuero escondido en un cajón. Dentro, con la caligrafía elegante de Ruby, había una lista. No era una lista de tareas pendientes, sino de sueños. Una lista de deseos que Ruby había escrito años atrás, en un momento de optimismo, llena de cosas que quería hacer algún día. La lista no contenía viajes extravagantes a París o safaris en África. Estaba llena de placeres simples y sensoriales. Ver el amanecer sobre el mar, vez más, tener un picnic en un campo de girasoles, aprender los pasos básicos de la salsa, leer 100 años de soledad en voz alta, de principio a fin.
Era un mapa de las pequeñas alegrías que la vida ajetreada de Ruby le había hecho posponer indefinidamente. Yolanda miró la lista, y luego miró a su prima que dormitaba en la cama, y una nueva misión tomó forma en su mente. «Muy bien, se acabaron los días de pijama», anunció Yolanda a la mañana siguiente, agitando el cuaderno en el aire como una declaración de guerra. «Tenemos trabajo que hacer, esta es nuestra nueva Biblia». Ruby la miró confundida. «Yolanda, ¿de qué hablas? Soy una paciente de cáncer terminal, no una turista». «Exactamente», respondió Yolanda. Su energía era innegable, lo que significa que no tenemos tiempo que perder. Esta no es una lista de deseos para cuando te mueras, prima. Es un plan de vida para ahora mismo. Vamos a hacer cada una de estas cosas, todas ellas. Se acabaron los algún día. Nuestro algún día es hoy». La idea era tan audaz, tan desafiante ante la cara de la muerte, que Ruby, por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de algo que no era miedo ni resignación. Sintió emoción. Su primera expedición fue a la costa. Yolanda alquiló una camioneta accesible, la llenó de mantas, comida y los niños, y condujeron 2 horas hasta la playa más cercana. Para Ruby, que no había salido de casa más que para ir al hospital, el viaje fue una revelación. Cuando llegaron, el aire salado llenó sus pulmones, un tónico vigorizante. Yolanda empujó su silla de ruedas hasta la orilla, donde las olas rompían suavemente a sus pies. Se sentaron allí durante horas, viendo a Mateo y Sofía construir castillos de arena y chillar de alegría mientras corrían de las olas. Vieron el sol ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. No hablaron mucho, no era necesario. Ruby cerró los ojos y simplemente sintió. Sintió la brisa, escuchó el mar y sintió una paz tan profunda y tan perfecta que era casi como una oración. La semana siguiente abordaron el jardín, no un campo de girasoles, pero sí el magnífico jardín botánico de la ciudad. Fue un asalto a los sentidos, el perfume de miles de rosas, el color vibrante de las orquídeas, el zumbido de las abejas. Yolanda empujaba la silla de ruedas de Ruby por los senderos sinuosos, deteniéndose en cada exhibición. Mateo corría delante, actuando como un explorador, mientras la pequeña Sofía señalaba cada mariposa que veía. Para Ruby, que había pasado meses en habitaciones estériles, la abrumadora vitalidad del jardín era un recordatorio potente de la tenacidad de la vida. Se dio cuenta de que, aunque su propio cuerpo se estaba marchitando, todavía formaba parte de ese ciclo vibrante. Todavía podía apreciar la belleza, todavía podía sentir la alegría, y eso en sí mismo era una forma de estar viva. El desafío más improbable de la lista era aprender a bailar salsa. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso?, preguntó Ruby riendo a pesar de sí misma. «Deja de pensar con los pies y empieza a pensar con el corazón», respondió Yolanda. Esa noche movió los muebles de la sala de estar, puso un disco de salsa clásica y subió el volumen. No intentó levantar a Ruby de la silla. En su lugar se paró frente a ella y le enseñó los movimientos de los brazos, el balanceo de los hombros, cómo sentir el ritmo en su cuerpo. Luego tomó las manijas de la silla de ruedas y comenzó a bailar con ella, girándola, moviéndola por la habitación al ritmo de la música. Mateo y Sofía se unieron, riendo y aplaudiendo. En medio de la sala, Ruby, con lágrimas de risa corriendo por su rostro, estaba bailando. No era como lo había imaginado, pero era real, y fue glorioso. Así transcurrieron las semanas, convirtiéndose en meses. La casa, antes una tumba silenciosa, ahora era un centro de actividad y amor. Cumplieron cada punto de la lista, desde maratones de películas antiguas hasta picnics en el parque. La enfermedad de Ruby no se había ido. El dolor seguía ahí. La debilidad persistía, pero ya no era el centro de su existencia. Su vida ya no se definía por su diagnóstico, sino por la risa de los hijos de Yolanda, por la calidez de la mano de su prima en la suya, por la búsqueda deliberada de la belleza en los pequeños momentos. Gracias a la lealtad incondicional de la familia que la eligió, Ruby, en los últimos meses de su vida, se sintió más viva que nunca. Había sido abandonada por la familia de su sangre, pero había sido encontrada y salvada por la familia de su corazón.
Conforme las semanas se convertían en meses, el cuerpo de Ruby comenzó a ceder de manera más notoria a la enfermedad. La energía que las aventuras con Yolanda le infundían era real, pero la realidad subyacente era innegable. Había días en que el dolor era una niebla densa de la que no podía escapar. Días en que el simple acto de sentarse en la cama era una proeza hercúlea. Fue en uno de esos días difíciles cuando Ruby, con su mente de ejecutiva aún intacta, tomó una decisión pragmática. La empresa, su primogénita, su magnífico y complejo imperio logístico, se había convertido en una carga. Las llamadas de sus directores, las decisiones estratégicas que debían tomarse, eran una demanda de energía que simplemente ya no tenía. Con una claridad desprovista de sentimentalismo, supo lo que tenía que hacer. Era hora de vender. La decisión, una vez tomada, fue ejecutada con la eficiencia implacable que la había convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. Desde su cama, armada con una laptop y un teléfono, Ruby orquestó la venta de su imperio. Convocó a sus abogados y banqueros, dándoles instrucciones de encontrar al comprador adecuado, no necesariamente al que pagara más, sino al que garantizara la seguridad de sus empleados de toda la vida. Las negociaciones fueron rápidas e intensas. Ruby, incluso con la voz debilitada, era una negociadora formidable. En menos de un mes, el trato estaba cerrado. Logística R&E fue vendida a un conglomerado internacional por una suma que acaparó los titulares de las secciones financieras. La obra de su vida se había convertido en una vasta fortuna líquida. Para Ruby no fue un momento de tristeza, sino de alivio. Había puesto su casa profesional en orden. Ahora podía concentrarse en la personal. La noticia de la venta, por supuesto, no fue un secreto. Se anunció en todos los principales periódicos financieros y en una casa suburbana, y Anodina, Emiliano y Diego vieron la noticia en la televisión. El narrador omnisciente los vio sentados en el sofá de la madre de Emiliano, con los ojos desorbitados, mientras la cifra de 9 dígitos parpadeaba en la pantalla. La mujer que habían descartado como una carga moribunda, el problema del que habían huido, ahora estaba sentada sobre una de las mayores fortunas líquidas del país. El silencio en la habitación era denso con el sonido de los cálculos mentales. El resentimiento que sentían por su enfermedad fue eclipsado de repente por una nueva y poderosa emoción, una codicia voraz y desesperada. La herencia, que antes parecía una perspectiva lejana y problemática, ahora se había convertido en un premio de lotería de un tamaño inimaginable. Fue Emiliano, por supuesto, quien comenzó a maquinar. Su mente, perezosa para la compasión, era ágil para el oportunismo. Sabía que el acuerdo prenupcial que había firmado años atrás, bajo un régimen de separación total de bienes, lo dejaba, sin ningún derecho legal a la fortuna de Ruby. Su único camino hacia el dinero era a través de su hijo. La herencia pasaría a Diego, y él, como un padre amoroso y preocupado, podría administrar la fortuna para el joven. El plan se formó con una rapidez repulsiva. Tenían que volver. Tenían que reinsertarse en la vida de Ruby, fingir un profundo remordimiento, asegurar un lugar en el testamento antes de que fuera demasiado tarde. Llamó a Diego y comenzó a ensayar la actuación de sus vidas, una obra de teatro sobre el arrepentimiento, cuyo premio se mediría en millones. El timbre sonó una tarde tranquila, interrumpiendo la lectura de poesía de Ruby y Yolanda. Fue Yolanda quien abrió. En el umbral estaban Emiliano y Diego. Emiliano sostenía un ramo de lirios blancos, flores más apropiadas para un funeral que para una visita de reconciliación. Vestían ropas oscuras, sus rostros cuidadosamente arreglados en máscaras de profunda tristeza y arrepentimiento. «Vinimos a ver a Ruby», dijo. Emiliano, con la voz entrecortada por una emoción falsa. «Nos enteramos de que las cosas han empeorado. Cometimos un error terrible, Yolanda. Teníamos miedo, estábamos confundidos. Pero nuestro lugar está aquí, con ella. Por favor, déjanos pasar». La audacia, la hipocresía descarada de la escena hizo que la sangre de Yolanda hirviera. Yolanda, que había pasado meses limpiando el desastre emocional que esos dos hombres habían dejado, sintió una furia protectora que le subía por la garganta. Se plantó en la puerta, una leona guardando su guarida.
Ustedes no tienen vergüenza, siseó su voz baja y llena de un desprecio helado. No tienen derecho a estar aquí. Se fueron cuando ella más los necesitaba. ¿Y ahora? Ahora que leyeron los periódicos y olieron el dinero, ¿ahora sí se acuerdan de que tienen familia? Sus ojos fulminaron a Emiliano, luego se posaron en Diego, quien tuvo la decencia de desviar la mirada, un rubor de vergüenza manchando su rostro. Lárguense, aquí no son. Bienvenidos. Estaba a punto de cerrarles la puerta en la cara, un acto de justicia que anhelaba con cada fibra de su ser. Yolanda, déjalos pasar. La voz de Ruby, débil pero firme, llegó desde el pasillo. Yolanda se giró, sorprendida. Prima, no puedes hablar en serio. Déjalos pasar, repitió Ruby, sus ojos encontrando los de Yolanda con una expresión que no era de perdón, sino de una curiosidad fría y analítica. No era porque les creyera, era porque la ejecutiva dentro de ella, la estratega, estaba intrigada. Quería ver su juego, quería entender la profundidad de su codicia, el alcance de su capacidad para el engaño. Quería darles cuerda suficiente para que se ahorcaran solos. Con un suspiro de frustración, pero leal a la voluntad de su prima, Yolanda se hizo a un lado permitiendo que los lobos entraran en el redil. Lo que siguió fue una actuación teatral nauseabunda. Emiliano y Diego se acercaron a la cama de Ruby, donde ella los observaba con una calma enervante. Emiliano se arrodilló, tomó su mano y comenzó a llorar, lágrimas de cocodrilo rodando por su rostro. Perdóname, mi amor. Fui un cobarde, un tonto. El miedo me paralizó, pero he estado en un infierno sin ti. Diego se quedó de pie, retorciéndose las manos. Yo también, mamá, lo siento mucho. Te he extrañado todos los días. Era una escena de arrepentimiento tan exagerada, tan claramente ensayada, que era casi cómica en su falta de sinceridad. Ruby los observaba como un científico observa especímenes bajo un microscopio, con un desapego clínico. El corazón que habían roto ya no sentía nada por ellos, excepto un vago y distante desprecio. Mantuvieron la farsa durante varios días, haciendo visitas diarias, trayendo pequeños obsequios, preguntando por su salud con una preocupación fingida, y entonces Emiliano hizo su jugada. Durante una conversación sincera, con una Ruby aparentemente frágil, sacó a relucir el futuro. Ruby, mi vida, sé que es un tema difícil, comenzó con el tono de un asesor financiero, pero con todo lo que ha pasado y por seguridad, por el futuro de Diego, deberíamos asegurarnos de que el testamento esté en orden. Hizo una pausa, mirándola con sus ojos de falso cordero. Solo para proteger tu legado, para asegurarnos de que Diego y yo, para poder cuidarlo, estemos seguros. ¿Sabes a lo que me refiero? La propuesta era tan descarada, tan transparentemente codiciosa, que Ruby casi se ríe. Ahí estaba, la verdadera razón de su regreso. No era amor ni remordimiento, era el testamento. Su preocupación no era por el bienestar de ella, sino por la herencia. En ese momento, cualquier vestigio de sentimiento que Ruby pudiera haber albergado por ellos, cualquier recuerdo de amor o de familia, se convirtió en polvo. Los veía ahora con absoluta claridad, parásitos, atraídos por el olor de la muerte y el dinero. Mantuvo su expresión neutral, una máscara de empresaria que no revelaba nada. Lo pensaré, Emiliano. Gracias por tu preocupación, dijo. La pausa antes de la última palabra cargada de una ironía que él, en su codicia, no captó. Cuando salieron de la habitación, satisfechos con el éxito de su misión, los ojos de Ruby se encontraron con los de Yolanda en el pasillo, y en esa mirada compartida de repulsa y entendimiento, el plan final para el verdadero legado de Ruby, un legado de lealtad, no de sangre, fue silenciosa e irrevocablemente sellado. Las últimas semanas de la vida de Ruby transcurrieron en una extraña dualidad. Por un lado estaba la farsa continua de Emiliano y Diego. Hacían visitas diarias, trayendo flores caras y sentándose torpemente junto a su cama, sus conversaciones llenas de una falsa jovialidad que era casi más agotadora que la propia enfermedad. Pero por otro lado estaba la realidad del cuidado genuino. Era Yolanda quien le sostenía el cabello mientras vomitaba por la quimio. Era Yolanda quien le leía hasta que se quedaba dormida cuando el dolor no la dejaba en paz.
Y eran los hijos de Yolanda quienes le traían dibujos y le contaban chismes de la escuela, inyectando vida y normalidad en los días que se acortaban. El contraste era brutal, el amor performativo de la familia que la abandonó y el amor práctico y constante de la familia que la eligió. Y Ruby, la estratega, observaba y lo registraba todo. Sintiendo que el tiempo se agotaba, Ruby le pidió a Yolanda que dejara a Diego entrar solo. Quería tener una última conversación con su hijo. Cuando él entró, ella lo miró no con ira, sino con una tristeza profunda. «Hijo», dijo, su voz un susurro, «mírame a los ojos y dime la verdad. Solo una vez. ¿Estás aquí por mí o estás aquí por el dinero?» Diego, confrontado con la pregunta directa, se deshizo. No pudo encontrar su mirada. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia el suelo, hacia cualquier lugar menos hacia el rostro de su madre. Tartamudeó una respuesta débil sobre amarla, sobre estar confundido. Pero su incapacidad para responder a la pregunta, con una simple y honesta mirada, fue la respuesta más clara de todas. Fue su último acto de cobardía, y para Ruby fue la confirmación final y desgarradora que necesitaba para proceder con su plan sin la menor duda. Al día siguiente, Ruby llamó a su abogado, un hombre mayor y de confianza que la había representado durante 20 años. Con Yolanda a su lado como testigo y con una lucidez que desafiaba su condición física, Ruby dictó sus últimas voluntades, revocó su testamento anterior y creó uno nuevo. Fue un acto de precisión ejecutiva. Estableció fideicomisos educativos para los hijos de Yolanda, garantizando su futuro universitario. Creó un fondo para la propia Yolanda, dándole una seguridad financiera que la viuda trabajadora nunca había conocido, y especificó sus deseos para la casa y el resto de sus activos líquidos. Mientras dictaba los términos, no había malicia en su voz, solo una calma y una certeza absolutas. Estaba diseñando su legado, la última y más importante fusión y adquisición de su vida. Después de que el abogado se fue, Ruby, con las últimas reservas de su fuerza, se dedicó a una tarea final. Le pidió a Yolanda papel y una pluma, y comenzó a escribir una carta. No era un documento legal, sino una confesión, una explicación, un último adiós. Cada palabra era un esfuerzo. Su mano temblaba, pero la claridad de sus pensamientos era inquebrantable. Escribió sobre su amor, sobre su decepción, sobre la diferencia entre la obligación de la sangre y la devoción del corazón. Cuando terminó, selló el sobre y se lo entregó a Yolanda. «Prima, por favor», susurró exhausta, «cuando yo me haya ido, quiero que leas esto, a ellos, delante del abogado. Es importante que escuchen mis palabras, no solo las del notario». Yolanda tomó la carta, sintiendo el peso de las últimas palabras de su prima, y prometió cumplir su deseo. La espiral descendente de la enfermedad se aceleró. Pronto, el cuidado en casa ya no fue suficiente. Ruby fue trasladada a una unidad de cuidados paliativos en el hospital, a una habitación privada con vistas a un pequeño jardín. Emiliano y Diego hicieron un espectáculo de sus visitas, llegando con expresiones sombrías, quedándose durante incómodos periodos de 10 minutos antes de encontrar una excusa para irse. Pero era Yolanda quien estaba realmente allí. Trajo fotos de sus hijos para decorar la habitación, le ponía su música clásica favorita, y cuando Ruby ya no podía hablar, Yolanda simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano, contándole historias de su día, llenando el silencio estéril del hospital con el sonido constante y reconfortante del amor incondicional. Ruby falleció una tarde de martes, pacíficamente, mientras una suave lluvia golpeaba contra la ventana. No hubo una lucha final, solo un dejarse ir, un último y suave suspiro. Yolanda estaba a su lado, sosteniendo su mano, tal como lo había hecho durante meses. Le susurró al oído, diciéndole que era amada, que podía descansar, que ella cuidaría de todo. En sus últimos momentos, Ruby no estuvo sola. No estuvo rodeada de la frialdad del abandono, sino envuelta en la calidez de la lealtad. Cumpliendo su promesa hasta el final, Yolanda se quedó con ella, una guardiana silenciosa en la transición de la vida a la muerte, el último acto de servicio en una saga de devoción inquebrantable.
La batalla de Ruby había terminado, pero su legado, su última y brillante jugada estratégica, estaba a punto de comenzar. Una semana después, se reunieron en la suntuosa sala de juntas de la oficina del abogado de Ruby. El aire era denso y formal. Emiliano y Diego estaban sentados en un lado de la mesa de caoba, vestidos de negro, sus rostros una estudiada mezcla de dolor y una anticipación apenas disimulada. Yolanda se sentó en el otro lado, sola, su atuendo sencillo, su rostro sereno pero triste. El abogado, el señor Morales, carraspeó y explicó los procedimientos. Dijo que la lectura del testamento era sencilla, pero que la señora Ruby había dejado una instrucción final y explícita. Sacó un sobre sellado. Antes de proceder con los términos del testamento, dijo, la última voluntad de mi clienta fue que su prima, la señora Yolanda, leyera esta carta en voz alta para ustedes. Le entregó la carta a Yolanda. Emiliano y Diego intercambiaron una mirada de confusión y ligera irritación. Con manos firmes, Yolanda rompió el sello y comenzó a leer. La voz de Ruby, canalizada a través de su prima, llenó la sala. A mi esposo y a mi hijo, comenzó la carta. Si están escuchando esto, significa que mi tiempo ha terminado. Durante mis últimos meses, aprendí la lección más dura de mi vida, que la familia no es a quien das a luz, sino por quien apareces en los momentos más oscuros. La carta detallaba el dolor de su abandono, pero sin autocompasión. Luego cambió de tono, describiendo la alegría y la vida que Yolanda y sus hijos le habían traído. Yolanda no me cuidó por obligación, sino por amor. Ella me demostró que la lealtad es un verbo, una acción, no una palabra vacía. Por eso mi legado no seguirá las líneas de la sangre, sino las líneas de la lealtad. He dejado toda mi herencia, cada centavo de la venta de mi empresa, mi casa, mis inversiones, exclusivamente a Yolanda y a sus hijos. Un silencio de incredulidad total cayó sobre la sala. El rostro de Emiliano pasó del shock a una furia púrpura. Esto es ridículo, es una locura. Ella la manipuló, gritó, levantándose de su silla. Diego, por otro lado, se quedó inmóvil, pálido como un fantasma, el peso de las palabras de su madre finalmente aplastándolo. Yolanda continuó leyendo la última parte de la carta, dirigida solo a su hijo. A ti, Diego, te ofrezco mi perdón. Eres joven y seguiste el ejemplo de un hombre débil. Te dejo sin nada, no por castigo, sino por amor. Quiero que aprendas a construir tu propio valor, a luchar por tus propios logros, a entender que la integridad es la única herencia que realmente importa. Espero que un día te conviertas en el hombre que yo siempre supe que podías ser. Para Emiliano, la carta no ofrecía nada. El silencio de Ruby hacia él fue su condena final. Los años que siguieron demostraron ser el verdadero testamento del legado de Ruby. Emiliano, despojado de la riqueza en la que había basado toda su identidad, intentó demandar, pero el testamento era inexpugnable. Sus malas decisiones y su falta de carácter lo llevaron a una espiral descendente y terminó exactamente donde su egoísmo lo destinó, solo y en la miseria. Diego, sin embargo, fue sacudido hasta la médula por las últimas palabras de su madre. El shock fue su catarsis. Se negó a seguir el camino de su padre. Tomó trabajos humildes, pagó su propia educación y lentamente comenzó a construir una vida basada en el trabajo duro y la integridad. Yolanda, fiel al espíritu de su prima, usó la fortuna sabiamente, crió a sus hijos y luego, en honor a Ruby, volvió a la escuela y se convirtió en enfermera de cuidados paliativos, dedicando su vida a dar a otros la misma compasión que le había dado a la mujer que la llamó su hermana de corazón. La inmensa fortuna que Ruby le dejó a Yolanda no se convirtió en un pasaporte a una vida de lujos extravagantes. Fiel a su naturaleza práctica y a la memoria de su prima, Yolanda manejó la herencia con una sensatez y un propósito que habrían enorgullecido a Ruby. Compró una casa cómoda y segura en un buen barrio, no una mansión, sino un hogar con un gran jardín para que sus hijos, Mateo y Sofía, pudieran jugar. Su prioridad absoluta fue la estabilidad y la educación de ellos, estableciendo fideicomisos que garantizarían su futuro sin importar lo que pasara. El dinero no la cambió, simplemente
le dio las herramientas para construir la vida segura y llena de oportunidades que siempre había soñado para sus hijos, un agudo contraste con la frágil existencia que habían conocido. La riqueza, para Yolanda, no era un símbolo de estatus, sino un escudo para proteger a los que amaba. Sin embargo, Yolanda sentía que el dinero no era verdaderamente suyo, era el legado de Ruby, y debía ser honrado como tal. Después de asegurar el futuro de sus hijos, destinó una parte significativa de la fortuna a crear la Fundación Ruby Solís. Su misión era directa y profundamente personal: proporcionar cuidados paliativos compasivos y gratuitos a domicilio para enfermos terminales que carecían de apoyo familiar. No quería que nadie más tuviera que enfrentar la posibilidad de morir solo, como casi le sucedió a su prima. La fundación reclutó y capacitó a enfermeras y voluntarios, creando una red de apoyo que ofrecía no solo atención médica, sino también compañía, dignidad y la simple presencia humana en los momentos más difíciles. Era la materialización de la lealtad de Yolanda, un monumento viviente a la mujer que la llamó su hermana. El destino de Emiliano fue una lenta y patética espiral descendente. Su furia inicial se agrió en autocompasión, después de que su demanda contra el testamento fracasara estrepitosamente. Sus costosos abogados lo abandonaron. Sin el dinero y el estatus de Ruby para sostenerlo, su encanto superficial se reveló como un cascarón vacío. Sus amigos de la alta sociedad lo evitaron como a un apestado. Incapaz de mantener un trabajo, culpando al mundo, a Ruby, a Yolanda y a todos menos a sí mismo por su desgracia, fue perdiendo todo poco a poco. La casa de su madre, luego el coche de un amigo. Su vida se convirtió en un testimonio andante de la verdad de que el carácter es el destino. El hombre que abandonó a su esposa por egoísmo terminó siendo abandonado por un mundo que no tenía nada que ofrecerle, cumpliendo una profecía de miseria autoimpuesta. Para Diego, el camino fue mucho más arduo, pero en la dirección opuesta. Las últimas palabras de su madre, una mezcla de perdón y desafío, se convirtieron en el fantasma que lo perseguía y finalmente en su guía. Rechazó cualquier ayuda de la familia de su padre, decidido a seguir el mandato de su madre: construir su propio valor. Consiguió 2 trabajos de medio tiempo, uno en una cafetería y otro en un almacén, para pagar sus estudios en una universidad pública. La vida que había despreciado por ser difícil se convirtió en su realidad. Fue humillante, fue agotador, pero con cada turno que trabajaba, con cada examen que aprobaba, sentía que estaba pagando una deuda, no con dinero, sino con esfuerzo. Estaba despojándose de la piel de privilegio y egoísmo de su padre y, lentamente, dolorosamente, comenzando a construir la suya propia. Pasaron 5 años. Diego, ahora un joven de 23, se había graduado y tenía un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa. Era una vida modesta, pero era suya. Y finalmente, sintió que había ganado el derecho a hacer la pregunta que lo había atormentado durante años. Con el corazón en la garganta, buscó y encontró el número de la Fundación Ruby Solís y pidió hablar con Yolanda. Cuando ella contestó, su voz era cautelosa. Él no pidió dinero, no pidió perdón, hizo una petición humilde. «Tía Yolanda», dijo, usando el título familiar por primera vez, «sé que no tengo derecho, pero ¿podrías contarme sobre mi mamá? Sobre sus últimos meses. Necesito saber. Necesito entender a la mujer que abandoné». Yolanda, que había visto el desastre en que se había convertido Emiliano, había temido que Diego siguiera el mismo camino, pero la humildad en la voz de su sobrino, la sinceridad de su petición, la conmovió. Aceptó reunirse con él. Se sentaron en un café y ella le contó todo, no la historia de la mujer enferma y abandonada, sino la de la mujer vibrante que cumplió su lista de deseos. Le contó sobre el viaje a la playa, sobre las flores en el jardín botánico, sobre la noche en que bailaron salsa en la sala de estar. Le mostró a un Diego con los ojos llorosos las fotos y los videos que había guardado. Le reveló el espíritu indomable, la alegría y la dignidad con que su madre vivió sus últimos días. Y, al compartir esos recuerdos, un puente frágil pero real,
comenzó a construirse sobre el abismo del arrepentimiento. El camino de Diego hacia la redención continuó. Se casó con una mujer buena y trabajadora, y un par de años después tuvieron una hija. En el hospital, sosteniendo a su bebé recién nacida, supo instantáneamente cuál sería su nombre. No fue una decisión difícil, fue la única decisión posible. La llamó Ruby. Era su forma de honrar a su madre, de mantener viva su memoria de la única manera que importaba. No era solo un nombre, era una promesa de ser un padre diferente al suyo, una promesa de valorar la lealtad, el sacrificio y el amor incondicional. La pequeña Ruby nunca conocería a su abuela, pero crecería conociendo su historia, el legado de una mujer cuya fuerza finalmente había logrado redimir a su hijo. La vida de Yolanda encontró un propósito sereno y profundo. Después de asegurar que sus hijos estuvieran bien encaminados, hizo algo que sorprendió a todos. Usó parte de su herencia para volver a la universidad y obtener un título en enfermería, especializándose en cuidados paliativos. Se convirtió en una de las enfermeras principales de su propia fundación. La gente no sabía que la amable enfermera que sostenía la mano de sus seres queridos en sus últimos momentos era la mujer multimillonaria que financiaba toda la operación. Para ella era el mayor honor. Era la forma más pura de continuar la conversación que comenzó con su prima. Una conversación sobre el cuidado, la compasión y la dignidad hasta el último aliento. El legado final de Ruby no fue su empresa, ni su dinero, sino la poderosa lección que impartió con su último acto. Su historia se convirtió en un testimonio de que los lazos de la familia no son automáticos. Se ganan con la presencia, con el sacrificio, con la lealtad en los momentos en que es más fácil huir. Su testamento no fue un acto de venganza, aunque ciertamente tuvo ese efecto en Emiliano. Fue un acto de justicia. No estaba desheredando a una familia de sangre, estaba heredando a la persona que realmente había cumplido con el sagrado deber de ser familia. Estaba recompensando la lealtad, el amor en su forma más pura y activa, por encima de la vacía casualidad del nacimiento. La escena final tiene lugar en un cementerio tranquilo, años después. Un Diego adulto está de pie frente a la elegante y sencilla lápida de su madre. A su lado, su pequeña hija, Ruby, coloca una flor silvestre sobre la hierba. Él le está contando una historia, no sobre la ejecutiva poderosa, sino sobre la mujer que amaba los jardines y que una vez bailó salsa en su sala de estar. A lo lejos, una mujer con uniforme de enfermera, Yolanda, observa por un momento, una sonrisa agridulce en su rostro, antes de continuar su camino. El legado de lealtad no solo había enriquecido a los dignos, sino que había logrado, a través del arrepentimiento y el tiempo, sanar y redimir a la siguiente generación. El ciclo de abandono se había roto, y en su lugar florecía un nuevo ciclo de memoria y amor.